Hola, ¿qué tal? Les habla Alejandro Ríos y es un placer para mí compartir con ustedes el tema iluminación eléctrica. Empecemos. Bien, para este estudio de iluminación eléctrica vamos a contemplar 4 tipos de lámparas. Las lámparas incandescentes, las lámparas neón, las lámparas fluorescentes y las lámparas LED. Una lámpara incandescente es un dispositivo que produce luz mediante el calentamiento de un filamento metálico por el paso de corriente eléctrica hasta ponerlo al rojo vivo. Con la tecnología existente actualmente se consideran poco eficientes, ya que el 85% de la electricidad que se consume la transforma en calor y solo el 15% restante en luz. Existen 2 tipos de lámparas incandescentes, las que contienen gas halógeno en su interior y las que no lo contienen. La duración de las lámparas incandescentes está normalizada, siendo de unas 1000 horas para las lámparas incandescentes normales. Para las halógenas de aplicaciones generales es de 2000 horas y de 4000 horas para las halógenas de aplicaciones especiales. Una lámpara de neón contiene principalmente gas neón a baja presión. Este término se aplica también a dispositivos parecidos rellenos de otros gases nobles, normalmente con el objeto de producir colores diferentes. Bien, en primera instancia entonces tenemos el tubo de la lámpara lleno de gas neón que se encuentra en estado neutro. Todos los átomos de neón dentro del tubo se encuentran en estado neutro antes de que se le aplique voltaje, pero cuando se aplica voltaje en las terminales de la lámpara se suple suficiente energía para remover electrones exteriores de los átomos de neón, produciendo así iones positivos de neón y electrones libres, que es lo que estamos ilustrando en la presente diapositiva en la figura inferior derecha. Tenemos entonces los átomos neutros de neón, los iones positivos de neón y los electrones libres dispersos a lo largo del tubo. Luego la lámpara de neón se ilumina debido a que los átomos neutros de neón chocan con iones de neón o con electrones libres, produciendo luz. De igual forma se ilumina cuando iones de neón chocan con electrones libres. Son tantas las colisiones que se dan y con tanta rapidez que se obtiene luz constante de la lámpara. Entonces, básicamente la luz que apreciamos de la lámpara de neón son producto de las constantes colisiones que se dan entre iones de neón, electrones libres y átomos neutros de neón dentro de la lámpara. Las lámparas fluorescentes consisten en unos tubos de vidrio con 2 electrodos en sus extremos, en cuyo interior hay pequeñas cantidades de argón y vapor de mercurio. La superficie interna está revestida de sustancias fluorescentes que transforman las radiaciones ultravioletas en luz visible. Una de esas sustancias fluorescentes que se suelen usar es fósforo. Para poner en funcionamiento una lámpara fluorescente hay que calentar los filamentos que se encuentran en ambos extremos del cilindro de vidrio. Estos filamentos, al calentarse, desprenden electrones que ionizan los gases inertes de argón. Es decir, los electrones libres que se desprenden en los filamentos colisionan con los átomos neutros de argón y los ionizan. Cuando los gases de argón se encuentran ionizados, se excitan los átomos de mercurio que producen radiación ultravioleta, invisible para nosotros. Sin embargo, esta radiación ultravioleta incide en el material fluorescente que reacciona emitiendo luz visible. Entonces, básicamente los iones de argón colisionan con átomos de mercurio, de vapor de mercurio que se encuentran dentro del tubo y se emite radiación ultravioleta, pero es invisible para el ojo humano. El ojo humano no puede ver radiación ultravioleta. Sin embargo, esa radiación ultravioleta
choca, por así decirlo, con el revestimiento fluorescente del tubo, que puede ser fósforo, uno de los materiales clásicos que se usa, y entonces al el material fluorescente recibir la radiación ultravioleta, él se ilumina y entonces sí podemos ver luz visible por parte de la lámpara cuando la radiación ultravioleta choca con el material fluorescente. Bien, para lograr que una lámpara fluorescente llegue al punto de poder emitir electrones libres que van a estar ionizando los átomos de argón dentro de ella, necesitamos de un sistema que provea de ese nivel de voltaje. Uno de los que se ha utilizado por muchos años, bueno, que ya ha sido reemplazado por el sistema electrónico, es el sistema que utiliza starter y ballast. Ballast es una palabra en inglés que se utiliza para denotar un inductor que se instala en el sistema, tal y como está ilustrado en el diagrama esquemático que tenemos en la diapositiva. Se tiene un inductor con núcleo de hierro al que se le llama ballast en inglés, o balastro, un término que se usa en algunos países en español, y también se implementa un starter o cebador o arrancador. El starter, el arrancador, está constituido básicamente por es un pequeño dispositivo que tiene en su interior neón, ¿sí? Gas neón, y dentro de él, junto con el gas neón, hay una lámina bimetálica que normalmente está en contacto abierto, ¿ok? Ella se encuentra en contacto abierto. En paralelo con esa lámina bimetálica tenemos un capacitor. Entonces, este sistema para hacer que arranque la lámpara fluorescente, produce el clásico titilar de la lámpara antes de prender definitivamente. Aquellas personas que tenemos la experiencia de encender tubos fluorescentes con un interruptor normal en una residencia o en alguna escuela, hospital, centro comercial, uno puede apreciar que hay sistemas que cuando uno va a prender la lámpara fluorescente comienza a titilar y de repente queda la lámpara permanentemente encendida. Esas lámparas, por lo regular, son lámparas que constan con este sistema de arranque, ¿no? Para facilitar el voltaje de operación que necesita la lámpara para funcionar. Como mencioné, ya este sistema ha caído en desuso, ha sido reemplazado por sistemas electrónicos, pero aún en muchas instalaciones eléctricas está instalado este tipo de sistema de arranque. Así que vamos a explicar de modo general cómo funciona. Repito, a pesar de que ya está desfasado, ya los sistemas de iluminación fluorescente no lo utilizan regularmente, muy raro lo fabrican con ese sistema, pero como en muchas instalaciones eléctricas todavía hay lámparas fluorescentes que cuando se prenden comienzan a titilar, vamos a explicarlo para que tengamos una idea del por qué se da el titileo en ese tipo de lámpara fluorescente. Bien, el sistema que hemos descrito funciona en base a arranque por calentamiento. Vamos a ver por qué se llama arranque por calentamiento. Tal y como habíamos mencionado, el sistema consta de un inductor con núcleo de hierro que se conoce como el ballast, ¿ok? Junto al ballast tenemos también el starter, el arrancador, cebador, starter, que repetimos es una capsulita que tiene en su interior neón, una lámina bimetálica y un capacitor. Entonces, ¿qué ocurre en primera instancia? Si conectamos la lámpara, se aplica entonces voltaje de corriente alterna, llamémosle VAC a esa magnitud, puede ser 110, 220 voltios, en la entrada, y ese voltaje llega al starter, ¿sí? A través del ballast, pasando por los filamentos. El voltaje va a pasar, todo ese potencial eléctrico va a pasar por el inductor, por los filamentos y va a llegar entonces al starter. En ese punto no se va a dar luminosidad en la lámpara fluorescente y no circula corriente por los filamentos. ¿Ok? Bien, a ese voltaje de entrada completo, primero se da ionización del neón en el starter.
Esto se debe a que la separación de los electrodos en las lámparas de neón del starter es más pequeña que aquella en la lámpara fluorescente. Bien, una vez que el gas neón dentro del starter se ioniza al voltaje de entrada, se va a dar un calentamiento dentro del starter y se va a calentar la lámina bimetálica. Esto hace que se deforme la lámina bimetálica y se cierra el contacto dentro del starter y comienza a circular corriente en el starter. Bien seguido, como se da corriente a través del starter, circula corriente a través de los filamentos de la lámpara. ¿Okay? Entonces, gracias a que en el starter se ha dado calentamiento por la ionización del neón y se deformó la lámina bimetálica, se cierra el contacto de la lámina bimetálica y comienza a circular corriente en el sistema, y obviamente esa corriente va a circular no solo por el starter, sino por los filamentos de la lámpara. Tan pronto la corriente comienza a circular por la lámina bimetálica y el contacto del starter, el voltaje a través del starter comienza a caer debido al voltaje inducido en el ballast. Recordemos que los inductores se oponen a los cambios de corriente. Como la corriente alterna va variando en el tiempo, el inductor se va a oponer a esos cambios de corriente. ¿Y cómo se va a manifestar esa oposición al cambio de corriente? Con voltaje en sus terminales. ¿Ok? Bien, entonces, debido a ese bajón de voltaje que se produce debido al voltaje en las terminales del ballast, se reduce la ionización del neón en el starter y este se enfría, y la lámina bimetálica retorna a su forma original y se abre el contacto. Al momento en que se abre el contacto, la corriente se interrumpe y por lo tanto se da un voltaje inducido de magnitud considerable en el ballast. Este voltaje inducido atraviesa la lámpara fluorescente, lo cual da inicio al proceso de ionización dentro de ella. Si el voltaje inducido en el ballast no es lo suficientemente grande para sostener la ionización, se regresará al estado de precalentamiento del starter y el ciclo se repetirá nuevamente, lo cual da origen al parpadeo característico de este tipo de arranque para lámparas fluorescentes. Si el voltaje inducido en el ballast es lo suficientemente grande para sostener la ionización, continúa el proceso de ionización en la lámpara fluorescente y se da una corriente dentro del tubo fluorescente mismo. Durante este proceso de ionización, la resistencia ofrecida en el tubo fluorescente es menor que en el starter. Se ilumina la lámpara fluorescente por la activación del mercurio, emisión de luz ultravioleta y la activación del revestimiento fluorescente de la cubierta del tubo. El starter se va a desactivar mientras brilla la lámpara fluorescente, puesto que ninguna corriente circula por el starter en esta condición de operación. El capacitor se utiliza para alargar la vida de la lámina bimetálica, debido a que el hecho de que en la lámina bimetálica, al abrir y cerrar constantemente en el arranque, se dan fluctuaciones de voltaje en ella. Entonces el capacitor va a absorber esas fluctuaciones de voltaje. Y también va a evitar interferencia de radiofrecuencia en la operación normal de la lámpara fluorescente. Los tubos fluorescentes en funcionamiento presentan un nivel de resistencia muy bajo a medida que se calientan, al punto que podrían colapsar si no se limita la corriente. Entonces el ballast, al ser un inductor, limita la variación de corriente en el tubo fluorescente y lo protege de colapsar. En las lámparas fluorescentes más modernas, el starter y el ballast son reemplazados por un sistema electrónico que se encarga del arranque de la lámpara. En la presente diapositiva podemos apreciar una fotografía de una lámpara fluorescente que está desarmada. Se puede apreciar el ballast electrónico, ¿no? Todo el sistema electrónico de arranque que va incorporado en el soporte junto con la rosca, y podemos apreciar la lámpara misma, ¿no? Entonces, esos son los sistemas que se utilizan hoy día para arrancar la lámpara fluorescente, y por eso es que las lámparas fluorescentes modernas prácticamente no se les aprecia el titilar en el arranque, porque el arranque se hace a través de un sistema electrónico que es muchísimo más eficiente
que el sistema que describimos anteriormente. Una lámpara LED es una lámpara de estado sólido que usa diodos emisores de luz como fuente lumínica, debido a que la luz capaz de emitir un LED no es muy intensa para alcanzar la intensidad luminosa similar a las otras lámparas existentes como las incandescentes o las fluorescentes compactas. Las lámparas LED están compuestas por agrupaciones de LED en mayor o menor número según la intensidad luminosa deseada. Presentan ciertas ventajas como un considerable ahorro energético, arranque instantáneo, aguante en los encendidos y apagados continuos y una vida útil mucho mayor, pero también con ciertos inconvenientes como su elevado costo inicial. Bien, esto ha sido todo en cuanto a iluminación eléctrica. Espero les haya gustado la exposición y bueno, que se encuentren bien. Saludos.